Entre la frontera de Puerto Cortés y Omoa, exactamente en la comunidad de Tulián, y junto a la majestuosa sombra del árbol de Anacahuite, en esta oportunidad vamos a conversar con Cecilia Bográn Ustaris. Mucho gusto, licenciada Mucho gusto, José. Cecilia. Muchísimo gusto. Bueno, es realmente un placer para mí estar realizando esta entrevista con una periodista como usted, que quizás algunas personas pues desconozcan, ¿verdad? Por todo eso que pasa, pero la licenciada Cecilia es parte de la cadena Univisión y parte pues de una gran generación de la familia Ustaris que hace muchos años vino a Puerto Cortés. Para entrar en contexto, vamos a contarle a la gente quién es Cecilia Bográn Ustaris. Bueno, Cecilia Bográn Ustaris es una orgullosa hija de Honduras que hace 21 años y medio trabaja en el canal más importante de Los Ángeles, que es Univisión 34. Es las noticias locales angelinas las que se brindan a través del canal de la cadena Univisión. Por eso tal vez no me conocen acá porque no salgo en Primer Impacto, sino salgo en el noticiero local contando el acontecer en Los Ángeles, California. Fui durante 11 años la reportera de entretenimiento y después decidí cambiarme de andar siguiendo a Alejandro Fernández y a Juan Gabriel en su momento y a todos los artistas a noticias porque sentí que era algo más serio y que tendría más impacto en la comunidad. Ok, ¿hace cuánto se fue para Estados Unidos? Yo me fui para Estados Unidos, yo estaba estudiando periodismo y teatro aquí en la UNA, en Tegucigalpa, y desgraciadamente, debido a que habían muy pocos estudiantes de teatro, cerraron la carrera de teatro. Y entonces yo conseguí una beca para irme a estudiar a Nueva York, al Actors Studio, el Lee Strasberg Theater Institute, y terminé mi carrera de teatro en Tennessee. Entonces yo en realidad nunca concluí mi carrera de periodismo, nunca regresé a Honduras a concluir porque ya me casé, me quedé allá. Y una vez que ingresé a Univisión, una vez que ya tenía varios años trabajando ahí, fui a UCLA Extension y saqué el certificado de periodismo después de muchos años, porque es una carrera bien empírica también. Exactamente. A eso me refiero porque cuando uno está trabajando y está realizando una entrevista, aprende en el camino, ¿no? Cierto, y la experiencia es lo que te da el callo, como dicen. Bueno, quiero entrar en contexto, ¿verdad? Estamos aquí por un origen. Hace unos meses yo hacía una investigación, ¿verdad? Y me di cuenta que el primer balón de fútbol que vino a Honduras lo trajo Julio Luis Ustaris en 1896. Es una descendencia enorme, una gran historia que contar que a veces Puerto Cortés pues la desconocemos. Sí, ese es mi bisabuelo, Julio Luis Ustaris, que era de raíces españolas, pero radicado en Francia. Trabajaba como traductor para el presidente de Guatemala en ese momento y viajaba mucho a Centroamérica. Entonces él era un aficionado al fútbol que ya estaba muy de moda en Europa. Y en un barco trajo varios balones de fútbol a Puerto Cortés. Y por eso dice la leyenda y dicen algunos historiadores que fue mi bisabuelo el que introdujo el fútbol a Honduras, ¿no? De hecho le llaman el padre del fútbol. El padre del fútbol. Hondureño. Y fue en estos pantanares, porque estos eran pantanos, donde comenzó con gente local a jugar fútbol. Y mi abuelo fue uno de los fundadores del Platense, también su hijo. Porque estoy hablando primero de mi bisabuelo y mi abuelo fue un gran jugador de fútbol y fueron los que crearon el Platense. De hecho, en estas propiedades donde estamos actualmente, pues se cuenta que se desarrolló el primer campo de fútbol y también el primer campo de aviación. Así es. El primer campo de aviación fue bien interesante porque mi bisabuelo prestó un terreno para que pudiese existir el correo aéreo en Honduras, porque hasta ese momento se tenían que ir en carreta y era un trayecto de 3 días llegar a Tegucigalpa y él permitió que se utilizaran estas tierras para que se creara ese aeropuerto y entonces el correo aéreo comenzó a funcionar. Y hay una leyenda muy grande con una estampilla que ustedes no sé si saben que hay una estampilla hondureña que es la más valiosa en el mundo y se crearon 5 y mi bisabuelo tenía una de ellas. Y es la Black Honduras, se llama. Y fue en ese tiempo de
de los 1920 por ahí, cuando esto ocurrió. Wow, a mí me resulta particularmente enriquecedor poder hablar de esos años y saber que en Puerto Cortés pues hay muchas historias que contar. Y precisamente es una ciudad que nos hace sentir orgullosos por tantas cosas que le ha dado a este país. Una de ellas pues es un talento como el suyo, que trabaja en una cadena internacional como Univisión, y déjeme decirle que al conocerla y al saber de su historia también nos damos cuenta que no tenemos barreras, y es precisamente de lo que queremos hablar. Sí, yo creo que el espíritu emprendedor de mi bisabuelo, que cruzó pues el océano para venir a estas tierras cuando era un jovenzuelo francés, y se aventuró y se enamoró aquí y decidió quedarse y comprar estas tierras en el año 1900, y hacer de estos pantanos una hacienda muy exitosa, la Hacienda Los Ángeles, que proveía leche a todo Puerto Cortés en ese momento. Yo creo que ese espíritu explorador es el que me ha acompañado a mí, porque yo no tuve miedo. Yo me fui a seguir mi sueño de ser actriz, porque en ese momento yo lo que quería hacer es brillante de Hollywood, ¿no? Desgraciadamente, después de tocar muchas puertas y 3 años en Los Ángeles tratando de ingresar al mundo de la actuación, no se me dio. Solo hice teatro, que me fascinaba, pero no ganaba lo suficiente. Entonces yo, cuando estuve estudiando en la UNA, yo había trabajado en Canal 5, porque una de las prácticas la hacíamos ahí. En aquel entonces había una práctica, entonces yo tenía una cinta donde yo estaba dando noticias. Entonces cuando yo llegué a Univisión a pedir trabajo, pues al principio no me hicieron ni caso porque no tenía la experiencia, ¿no? Pero afortunadamente, debido a esa cinta y el hecho de que yo tenía una personalidad muy contagiosa y tenía propuestas para este programa nuevo que estaban lanzando de la mañana, yo pude tener una entrada como asistente del asistente del asistente del asistente. O sea, asistente de producción. Sí. Prácticamente jalando cables en ese tiempo. Maravilloso. Sí, maravilloso. Y así fui entrando y sustituí a una chica que se había casado. Después de la luna de miel, la chica regresó y decidieron no volverla a usar a ella, y yo me quedé ya de planta. Entonces, de asistente de producción pasé a producción de un segmento, después a producción de un programa. 3 años después, por fin se me dio la oportunidad de estar en cámara, que era lo que yo quería. Fue para el terremoto en El Salvador en el 2001, que yo venía como productora para una de las reporteras. Sí. ¿Le tocó esa responsabilidad? Era productora, pero la reportera la tuvieron que mandar de vuelta a Los Ángeles porque ya llevaba muchos días trabajando. Entonces me dijeron, Cecilia, te lanzas a hacer los reportajes. Y así comenzó mi carrera frente a las cámaras, que es muy distinto a estar detrás de las cámaras, ¿verdad, José? Como diría quizás don Julio Luis Ustaris, que Dios goce, le quedó una en el área y fue gol. Exacto. Y fue gol, y afortunadamente, fíjate que yo creo que mi personalidad, el hecho de que soy muy abierta a aprender, el hecho de que no me da pena pedir ayuda si necesito ayuda, eso me ayudó a darme un lugar y a darme pues ese espacio que he logrado. ¿Cuántos años lleva ya? 21 años y medio. 21 años, wow. En mayo cumplo 22. Mire que quizás me voy a salir un poco del esquema, pero detrás de cámara está en la producción de esto mi compañero Nelson Castro, y él dice que quisiera ir a jalar cables a Univisión. Nelson, ¿te vienes conmigo? ¿Te llevo en la maleta? Sí. Aunque ahora ves que como la televisión ha cambiado tanto y ahora solo se necesita una camarita chiquita, ya no hay cables que jalar. Sí, ajá, sí. Y lo triste es que nuestra carrera se está reduciendo mucho. Sí, ¿verdad? Sí, porque con los ratings, cómo ha revolucionado ahora Netflix y todas estas plataformas digitales, entonces la gente ya no está viendo las propuestas tradicionales, ¿no? Como son los canales que nosotros ofrecemos. Pero en Los Ángeles, como tenemos una comunidad migrante tan fuerte, porque yo no sé si sabes que más del 50% de la población es latina en Los Ángeles. Wow, entonces no los noticieros número 1 en Los Ángeles son los noticieros en español. Son los noticieros donde nosotros trabajamos. Quiere ¿no? decir que está como pez en el agua. Estoy como pez en el agua allá, y rodeada de muchos mexicanos y rodeada de muchos hondureños que afortunadamente sí saben que soy de Honduras, porque yo no puedo esconder mi acento. ¿Hay más hondureños en Univisión? En Univisión, en mi canal, la productora del noticiero de la mañana es hondureña, es de La Ceiba. ¿Cómo se llama? Se llama Angie. Y hay una reportera y presentadora de mi competencia de Telemundo,
que se llama Dunia Albir, que es una queridísima amiga mía que también es de La Ceiba, que se ha forjado un lugar bien importante para nuestra cadena, para nuestra competencia. Es importante conocer este tipo de situaciones que a veces no sabemos y Claro. que hay mucho talento en Honduras que se puede triunfar en cualquier campo. Cuénteme. Claro, y vos conoces a Sacha Prieto y sí. sabes que Neida Sandoval estuvo décadas en Univisión. Y entonces tenemos, y hay muchas más en distintas partes del país. Don Julio César Dole, de aquí, de esta zona de Puerto Cortés, pues fue la voz de Univisión por mucho tiempo. Claro. No, interesante. ¿Cómo ha sido para usted? Ya me dijo que es una persona pues aventada, que no le tuvo miedo a nada, pero ¿cómo han sido estos años en una cadena tan importante? Bueno, es un trabajo muy exigente. Yo trabajé en los noticieros de las 6 y de las 11, que es el horario estelar, durante muchísimos años, cuando era la reportera de entretenimiento. Y en ese tiempo llegué a ser la reportera de entretenimiento más respetada por la lista enorme de contactos que tenía. Y como soy bien simpática y como soy bien respetuosa y como le daba al artista no solamente la oportunidad de hablar sobre el chisme del momento, sino también de su trabajo, porque yo creo que el mundo del entretenimiento ha cambiado mucho y las reporteras de entretenimiento solo les interesa ahora una cosa, mientras que yo les daba el espacio para hablar de lo que eran, que son artistas. Y después pues también se les hacía la pregunta de el divorcio, de lo que quieren saber, ¿no? Pero yo creo que es difícil porque tienes que lidiar con muchos egos, con muchas personalidades. Es un trabajo muy exigente. Todo el mundo es bueno en lo que hace. Hay muchas personas muy buenas, son muy profesionales, pero afortunadamente fíjate que a mí siempre me gustó escribir y escribo muy bien. Es un plus. Y es un plus. En periodismo. Y también era bilingüe, porque afortunadamente fui a la escuela St. John's y allá en Los Ángeles pues no contratan a nadie que no hable completamente y bien el español, obviamente, porque estamos reportando en castellano, pero también tenemos que manejar el inglés porque todas las conferencias de prensa, todo es en inglés. Y yo, de lo más difícil que he hecho, yo creo, es reinventarme. Sí. Yo creo que es bien importante cuando ya estás en tu zona de confort. Exactamente. Como hablábamos antes de comenzar esta entrevista, yo estaba muy cómoda haciendo entretenimiento, pero se vino la crisis económica del 2008. Y yo dije, si yo no cambio, me voy a quedar sin trabajo, porque entretenimiento es lo primero que sale. No es la primera necesidad, no es la primera necesidad. Entonces, y peor en problemas en una crisis. Yo hablé con mi jefe y de simplemente sonreír en cámara todo el tiempo, porque yo todo el tiempo estaba, Juanes, cuéntame, así, ¿no? Súper simpática, hablando con todos estos artistas, cambié de un día para otro a noticias. Y fue para mí esa transición muy difícil, porque de repente estás lidiando con situaciones pues personales de las personas que, digamos, se les muere un hijo en un accidente y vos tenés que llegar y hacerles la pregunta en un momento en que ellos no quieren ser molestados. Entonces tienes que utilizar tu tacto como humano y tu solidaridad como humano para lograr esa entrevista y para poder hablar con ellos. Una mezcla del profesionalismo laboral con la calidad humana. Con la calidad humana. Bien, y hay algo que no puedo obviar preguntarle, después de tantos años trabajando en Estados Unidos y pues también que tuvo previa su experiencia en Tegucigalpa, ¿qué representa para usted Puerto Cortés? Puerto Cortés es mi hogar, Puerto Cortés es mi raíz, Puerto Cortés es el lugar que me da la fuerza para hacer cuando me da miedo algo, cuando estoy enfrentando tal vez una situación difícil. Yo pienso en mis raíces, pienso en la fuerza que me dio mi madre, pienso en la fuerza y en el legado que me ha dejado una familia que respeta muchísimo al prójimo, y yo creo que eso es lo que me da la fuerza para continuar, porque soy una mujer muy fuerte. Viví y me aventuré sola a un país que no conocía y sigo allá, y Puerto Cortés es mi ancla. ¿Y este árbol de Anacahuite? Me vas a hacer llorar. Este árbol de Anacahuite, tan frondoso. ¿De más de 100 años? De más de 100 años, pero con las raíces bien plantadas, porque si ves, estas raíces se extienden hasta saber a dónde. Y esas son las raíces que plantó mi bisabuelo. Y ese es el Puerto Cortés que nos llena a veces de nostalgia,
pero al mismo tiempo, cuando ayer, por ejemplo, me estaba tomando una foto en ese rótulo en la Coca-Cola que dice Puerto Cortés o en la silla que dice amo Puerto Cortés, yo pienso hay tantas cosas rescatables del presente. Sí. Y hay muchas cosas hermosas en Puerto Cortés, especialmente su gente tan cálida y tan amable, y eso lo llevo conmigo todos los días. Desde la frontera en Puerto Cortés y Omoa, en la hacienda de los Ustaris, una familia con un legado impresionante en Puerto Cortés y por supuesto bajo la sombra del árbol de Anacahuite, más de 100 años estas raíces plantadas aquí. Un gusto platicar José, con Cecilia Bográn Ustaris. muchísimo gusto, muchísimas gracias y un beso enorme a todos los porteños y créanme que todo lo que hago lo hago pensando en ustedes y en enorgullecer esta tierra que nos vio crecer. Continuamos en otra edición.